Otra semana más en Inverso, no te creo. Algo especial creo que hemos desarrollado entre nosotros dos, si nos estás escuchando, si nos estás viendo semana a semana. Estamos súper contentos y muy agradecidos de que estudies Inverso, de que vayas a la palabra, de que vayas a este librito que nos propone temáticas muy interesantes. Estamos ya casi a la mitad de este librito de Inverso, estamos a la mitad de nuestros capítulos, de nuestros programas, y no queremos, por favor, que te marches, queremos que sigas con nosotros semana a semana. Y como sabes, Inverso es una plataforma de diálogo, queremos dialogar, queremos hablar, queremos compartir con personas, queremos compartir con amigos lo que aprendemos y lo que vamos leyendo y lo que vamos sacando de lo que nos dice la Biblia. Así que no estoy solo y me gustaría presentarte quiénes están con nosotros, aunque ya los conoces. A ver, piensa en un segundo, dilo de memoria. ¿Sabes los nombres de los que están aquí? Venga, va, yo te los digo. Andrea, Ramona, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, muy bien. Espero que estéis muy bien. Como sabéis, siempre os propongo algo que es el lucha y victoria, porque, bueno, semana a semana vamos teniendo luchas y victorias, es una forma de esforzarnos por pensar cómo sigue Dios actuando en nuestras vidas y cómo nosotros vamos creciendo también. Así que, no sé si alguno se anima a decir su lucha y su victoria. ¿Puedo empezar yo? Adelante. Pues esta semana la verdad que he tenido una lucha bastante grande en el trabajo, porque mi jefa me ha propuesto hacer algo que a mí se me da muy mal, que a Jorge se le da muy bien, que es vender. Entonces, me está costando bastante hacerlo y me estresa por las noches. O sea, estoy dejando de dormir por el estrés. Pero todo eso me ha llevado a tomar una decisión muy importante que llevaba tiempo teniendo que decidir ya. Y entonces, gracias a lo que me han pedido, es como que mi mente se ha clarificado y tengo todo mucho más claro y ahora ya sé qué es lo que tengo que decidir. Así que, bueno, la lucha me ha llevado a una victoria sin darme cuenta, básicamente. Oye, qué guay, ¿no? ¿Quién diría que te cuesta vender, Porque ¿verdad? Después de estos Inversos parece que vendes una moto, Pensamos lo mismo, pero no sé. Jorge, Ramona. Lucha, empiezo yo, sí. Yo creo que el hecho de estudiar, de sacar ratico y preparar lo que es esta lección, creo que es una lucha. También siento que de alguna forma el tema, ¿no? Y lo hemos hablado, el tema del apocalipsis, etcétera, que puede parecer un reto. Creo que cuando, ¿no?, te quieres enfrentar a ello dices, uy, eso va a estar difícil, pero creo que poco a poco va soltando, ¿no? Pero aún así, la constancia de seguir estudiándolo y venir a compartirlo aquí creo que motiva un montón. Y Victoria, creo que lo mencioné hace un par de semanas, el hecho de que iba a participar en una maratón. Finalmente lo hice, todavía me duele el tobillo, para que vean ustedes, pero contento de haberla terminado, la verdad. Bueno. Fue una bonita experiencia. Hice media maratón, ojo, no una maratón, todavía no estamos a nivel de maratón, que de hecho leí estadísticas hace poco, que dice que menos del 1% de la población mundial participan alguna vez en su vida en una maratón. Yeah. Así que si tú te lo estás pensando, te invito a que te prepares y participes. Ramona. En mi caso es un poco al contrario al tuyo, ¿no? O sea, yo he tenido una buena semana de trabajo porque hemos sacado un proyecto a producción y a pesar de que haya tenido unos pequeños fallos y cosas así, pues está todo bien y están bastante contentos con ello, así que estoy contenta. Y por lucha, tengo lucha con el gimnasio últimamente porque me está costando mucho ponerme a ir, o sea, me cuesta ir últimamente, pero bueno, poquito a poco. Me lo estoy tomando con calma. Hombre, claro, poco a poco. El elefante se come de a poco, ¿no? ¿Sabes? Mi lucha tiene que ver con que muchas veces estoy haciendo como 4 o 5 cosas a la vez y mi lucha es en poder organizarme bien para poder llegar a todo, pero sobre todo porque yo soy una persona que lo administrativo le cuesta un poquito, ¿no? Lo podéis ver, soy más creativo, soy más de poder estar en las cosas sociales, en la creatividad, en diseñar y tal y cual. Yo ves que me toca sentarme a hacer cosas administrativas para sacar a cabo pues, campamentos, proyectos y tal, y a veces me cuesta porque tengo que sacrificar a veces relaciones humanas por estar sentado en un ordenador tratando de hacer lo otro, pero bueno, que después tiene un premio mayor, ¿no? Pero a veces cuesta un poquito esto, ¿no? Y mi victoria tiene que ver con el descanso, porque en los años pasados había desarrollado mucho trabajo y quizás no había parado a decir, oye, este fin de semana voy a descansar, ¿no? Este fin de semana voy a tomar para mí. Y estoy tomando el fin de semana para mí y es verdad que todavía me sigue costando un poquito, ¿no? Sigo teniendo un poquito de culpa porque a veces me voy y digo, pero he planeado diferentes fines de semana y he como descansado un fin de semana al mes y estoy muy contento. Así que es mi victoria. Mi victoria es como priorizar mi relación, priorizarme a mí y tal, un poquito, ¿no? Y guardar ese equilibrio entre el descanso y el trabajo, lo cual creo que es muy positivo.
Así que, bueno, después de estas luchas y victorias, como sabes, nos puedes dejar tus luchas y victorias aquí abajo en los comentarios. Oramos para que el Señor te ayude en tus luchas y sobre todo agradecemos por las victorias que vamos teniendo semana a semana. Sin más, me gustaría empezar ya con lo fuerte y sobre todo que abramos la Biblia y que la Biblia nos hable, pero sobre todo con esta lectura que hacemos con colores, subrayando, que nosotros expresamos a la Biblia y también no es una lectura inerte, ¿no? Sino es una lectura viva. Así que, Andrea, cuéntanos por favor qué dice Apocalipsis 4 del 10 al 11 y qué fue lo que subrayaste. Vale, pues primero voy a leerlo y luego empiezo a decir por dónde tengo subrayado yo. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, lo primero que yo he subrayado es la palabra ancianos y la he subrayado en verde. ¿Por qué me sorprende? Más que sorprenderme es el orgullo del joven, porque siempre en la Biblia se hace referencia a que los ancianos son los que tienen la sabiduría, tenemos que acudir a ellos si tenemos dudas y es como... ¿Y por qué los jóvenes no? Entonces, pues eso más que sorprender, me molesta un poco. Me gustaría que nosotros los jóvenes también tuviésemos aquí más voto. Pero bueno, la Biblia lo dice, así que nada. Continuamos. Entonces luego sigue diciendo, se postraban delante de él y lo adoraban, y empiezo a subrayar en azul, ponían sus coronas delante del trono. Esto lo subrayo en azul porque me parece muy importante, porque habla sobre la humildad, cosa que me parece que hoy en día es una cualidad y una característica que falta mucho y que justo por ser ancianos, por mucho que me moleste un poco, ellos, con toda su sabiduría y todo lo que conocían, aún así se tiran sus coronas ante Dios. Entonces es como que dejan su persona ante Dios y eso pues me parece que es algo muy importante que nosotros mismos deberíamos de hacer. Y luego continúo subrayando en azul, Él vive por los siglos de los siglos, porque me parece que esta frase define a nuestro Dios. Y es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de la eternidad. Y esto me gusta también porque hace varios estudios estuvimos hablando de que la eternidad es un concepto que no entendemos muy bien. Y esto me tranquiliza un poco, porque yo entiendo que si hay algo en la Biblia que no he entendido, no me preocupo, porque está claro que no voy a entender a este Dios de la eternidad al completo. Entonces voy poco a poco con lo que se me va revelando y llegará un momento, justo porque es eterno, en el que entienda absolutamente todo. Entonces como que me da esa tranquilidad y me parece muy importante porque lo define. Entonces seguimos con el versículo 11 y aquí empieza a subrayar en rojo. Y dice, digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra. No lo he subrayado, pero sí el poder. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios tenga que recibir gloria y honra, pero no entiendo el poder. Él se supone que es todopoderoso, entonces, ¿qué más poder? ¿De dónde sale ese poder que tiene que recibir? Eso no llego a comprenderlo. Así que si alguien sabe, bienvenida sea la respuesta en comentarios, porque me gustaría encontrar, la verdad, una respuesta a esto. Y luego continúo en azul. Tú creaste todas las cosas. Esto es súper importante, al igual que la frase de vive por los siglos de los siglos, dije que definía a nuestro Dios, también me parece que esta frase de tú creaste todas las cosas me lo define, porque mi Dios es un Dios creador. Y creo que ahí se basa también nuestra religión y nuestro nombre, porque el sábado viene gracias a que el séptimo día de la creación Dios descansó, y nuestro nombre es adventista del séptimo día. Entonces, básicamente me parece que me define, es como mi origen esta frase, por eso me parece tan importante. Y por último subrayo en verde, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto me choca un poco y me molesta como lo de los ancianos, porque si Dios conocía que íbamos a pecar, por mucho que en algunos periodos de mi vida entienda que aunque Él sabía, por amor a nosotros, Él nos ha dejado ser libres, sigo sin, no sé, me duele un poco que aún así, sabiendo que íbamos a pecar y íbamos a sufrir, ha sido su voluntad el crearnos. Entonces eso hay veces que no llego a comprenderlo del todo y me duele un poquito. Oye, cuán importante, ¿no? Creo que es esto, porque nosotros no buscamos una religión donde las dudas, las preguntas, estas incomodidades que tenemos a veces como jóvenes, como generación, se queden de un lado, ¿no? Siento que es muy importante
el ejercicio que hacemos semana a semana, quizás a muchos les pueda chocar, ¿no? De, oye, ¿cómo se atrevéis a pensar o a dudar o a tal? Oye, no, al contrario. Yo creo que tenemos que estar abiertos y justamente ahí está la revelación progresiva, de poder expresarnos, de ir a la Biblia y decir, oye, esto me choca. Y es el principio justamente de una investigación, es el principio de una duda, es el principio de algo, ¿no? Y tener dudas no es malo, al contrario es bueno. ¿Por qué? Porque te motiva a buscar. Pero por supuesto, ¿no? Ojalá que esa duda te motive a buscar, te motive a ir a más allá, te motive a investigar, oye, ¿por qué me molesta, no? Y sobre todo, si es su voluntad, ¿por qué fue su voluntad? Y empezar todo este proceso de pensamiento, siento que es una lectura dinámica y nos ayuda a una mejor relación con Dios, ¿no? Porque nos hace preguntarle a Dios, oye, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal? Así que me encanta y yo te motivo, tú que estás en casa, a seguir leyendo la Biblia, ¿no? No muchas veces como ese año bíblico que suelen hacer, ¿no? O que suelen motivar, que a veces leemos por leer y realmente no profundizamos. Mira, 2 versículos lo que se ha profundizado. Vosotros, chicos, ¿qué pensáis? ¿Cómo lo veis? Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es muy importante plantearse preguntas y dedicarle tiempo, porque es verdad que a veces en el momento pues no lo entiendes, ¿no? Pero si tú te lo apuntas y lo tienes como cosas para meditar y vas buscando en la Biblia las respuestas a tus preguntas. Y le preguntas a sus ancianos, ¿no? O por supuesto, y al pastor y mandarle un WhatsApp en plan, no entiendo, Josías, que lo he hecho alguna vez. Pues te ayuda como a crecer, ¿no? También, porque te ayuda a entender un poco más su carácter y un poco más cómo es Dios. Y creo también que es mucho más fácil encontrar respuestas cuando te haces preguntas. Totalmente. Es como que lo estás pidiendo. Totalmente. Sí, yo creo que hay algo interesante que nos enseña muchas veces en la escuela y es respecto a, caramba, crea tu propio criterio, ¿no? El hecho de cómo puedes de alguna forma hacerte preguntas, ¿no? Sentir cierta inconformidad, generar dudas y que eso te lleve a un tema de curiosidad, ¿no? Y pongo la curiosidad en el centro porque es ese motorcito, esa cosilla que te puya como que, oye, quiero saber más, quiero tirar del hilo, y eso pues te abre a un mundo nuevo, ¿no? Y eso pasa cuando, de hecho seguramente lo hemos escuchado a nuestros padres, como, oye, si quieres conocer el mundo, lee un libro. ¿Qué mejor manera? Lee un libro para que te abra la mente. Y eso precisamente creo que es el ejercicio que hacemos al momento de hacernos preguntas cuando leemos Totalmente. Textos de la Biblia. Así que no culpabilicemos la duda. Bienvenida a la duda. Y sobre todo, pues empecemos a hacer esto, ¿no? Empecemos a tener esta lectura muy dinámica. Y justamente de esta lectura dinámica que estamos buscando, de estas preguntas, de estas dudas, Inverso se basa en preguntas. Así que queremos empezar ya con las preguntas de este capítulo. La primera pregunta es la siguiente, dice, ¿por qué Juan cuando se encontraba en Patmos, ¿no? ¿Por qué Juan cuando se encontraba aislado de todos, su primera reacción natural es adorar? ¿Por qué razón, no? ¿Por qué razón en lugar de quejarse, en lugar de abandonar su fe, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira dónde estoy terminando mis últimos años, después de todo lo que he hecho, de lo buen cristiano que soy, sí. ¿Por qué a mí, Señor, no? Porque es una reacción natural es adorar, ¿no? ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Y sobre todo, ¿por qué creéis que el libro de Apocalipsis nos da un mensaje sobre la adoración, ¿no? ¿Por qué principalmente ese libro nos habla de la adoración y cuál es ese mensaje de adoración? Son muchas preguntas como siempre, así que Jorge, sí, venga, buenísima, para responderlas. Buenísima, muy buenas preguntas, ¿no? Y parto de algo que mencionabas al principio, ¿no? De ¿qué hacía Juan en Patmos, ¿no? Y el mismo texto bíblico en Apocalipsis habla de que pues, él estaba desterrado en esa isla, que haber estado desterrado por consecuencia de alguna forma de la palabra de Dios, de su testimonio, de lo que estaba predicando, etc. Y lo llevaron estando allá, ¿no? Entonces, la primera pregunta que surge ahí es, caramba, ¿era una situación complicada, sí o no? Por supuesto que sí, ¿no? Estar desterrado en una isla desierta, en la cárcel, seguramente después de haber tú disfrutado de libertad y todo lo que estás haciendo, encontrarse en ese momento, pues la actitud sin duda, como lo puede pasar a cualquiera de nosotros, no va a ser la más positiva. Voy a estar tal vez triste, aburrido, alejado de pelear con Dios, etcétera. No, pero él hizo eso que mencionas, ¿no? Y adicional a eso también tuvo una visita de un ángel que le traía un mensaje directo de Dios y le hablaba de una advertencia, le hablaba de mucho ánimo y de preparación al respecto de ello. Entonces, ese tema de orar es interesante porque hay 2 textos que los leo textuales. Uno está en Apocalipsis 14:7, dice, teman a Dios y denle gloria, porque ha sonado la hora del juicio. Adoren al creador del cielo y de la tierra, del mar y de los manantiales del agua. Y el mismo Apocalipsis 4:10 que leíamos hace un instante dice, adoren al que vive por siempre. Entonces, creo que esa actitud de Juan en ese momento de alguna forma demostraba que él reconocía lo pequeño e insignificante que era
y lo majestuoso y grande que era Dios para él en ese momento. Entonces, por eso lo mencionaba hace un instante, es que el tema central de todo el libro de Apocalipsis en realidad es un tema de adoración. Es un tema de verdad de saber que este mundo, todos, absolutamente todos, lo digamos con nuestra boca o no, adoramos a alguien o a algo. Y Juan en este caso tenía muy claro a quién adoraba. De hecho, utiliza un texto en el libro de Salmos 156 que dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y eso era algo que Juan estaba viviendo porque sabía que el propósito de Dios para ponerlo ahí era para cumplir una misión y sobre todo llevar el mensaje, ¿no? Ahora, hay algo interesante en todo esto porque cuando hacemos o indagamos un poco sobre el tema de la adoración, que nos trata el libro de Apocalipsis y la película que es el libro de Apocalipsis, al final nos invita también a mirar al principio, a irse por allá a Génesis. Y si te vas al principio, todo cobra sentido. Todo cobra sentido en el sentido de que Génesis 1:1 dice: en el comienzo de todos, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, si vamos al plan original, caramba, todo es cuestión de creación. Apocalipsis está cerrando la historia de algo que, hey, ese Dios que creó, ese Dios que te pide que le adores, nuevamente está diciendo después de muchas cosas que Él es el centro, que Él es el único digno de adoración. El comienzo de todo, Dios creó. Dios es creador y eso es en lo que tú y yo nos aferramos. De hecho, me gusta lo que decía Andrés hace un rato en el versículo 11 porque termina diciendo... tú has creado todas las cosas, ¿no? Y eso profundamente es una cachetada a todo un mundo evolucionista que dice que venimos de... No. Estamos hablando de la palabra de Dios. Claro, es más fácil verlo desde el punto de vista que tú y yo somos cristianos y creemos lo que dice la Biblia. Pero aquel que no cree en la Biblia, pues esto no tiene sentido. Pero al final de todo esto es, caramba, el libro de Apocalipsis resalta la importancia de la adoración. Juan lo entendía perfectamente. Y su propósito en ese lugar era reconocer a Dios, ponerlo en primer lugar y ver cómo adorarlo en medio de la situación que él estaba viviendo. Me gusta mucho tu respuesta, Jorge, porque la última parte mencionaste la palabra reconocimiento, ¿no? Y siento que esa es la adoración, el reconocimiento, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que la adoración está muy conectada con las emociones, que también, ¿no? Porque adorar, pues, oye, tienes que expresarte. Adorar es reconocer. Y en ese reconocimiento te puedes expresar la adoración de muchas formas, ¿no? Puede ser quizás en un llanto, puede ser quizás en una pintura, puede ser quizás de las diferentes formas que tenemos de expresar nuestro amor y nuestra adoración como un reconocimiento de quién es Dios para nosotros. Por tanto, es muy importante tener esto en mente, ¿no? Que lo que nos está tratando de priorizar Apocalipsis es que reconozcamos quién es Dios para nosotros y que seamos consecuentes con ese reconocimiento. De acuerdo. Y que Dios sobre todo no ha cambiado, o sea, lo hablábamos hace un momento. El mismo Dios que está al inicio de la historia, el mismo Dios que está en Génesis, en la misma Biblia, es el mismo Dios que está hablando de Apocalipsis, que no hay ningún cambio. Y Él siempre está diciendo, es que yo solo te estoy diciendo que reconozcas, que me reconozcas, que yo soy el creador de este mundo. Y que en el centro, por supuesto, tienes que colocar a Dios. Y creo que eso es lo más importante. Qué guay, qué guay. Pues mirar, estoy muy emocionado por la siguiente respuesta porque justamente ya acabamos de las dudas. Ramona y yo estuvimos hablando por WhatsApp sobre esta respuesta y me dijo, estoy un poco dudosa, no sé si comentarlo, ¿no? Y yo, por favor, comparte esto que tienes en mente porque creo que está muy guay. Mirar, dice, Dios crea este mundo, ¿no? Dios crea este mundo, es lo que estamos hablando y reconocemos que Dios lo crea. Y una frase que es muy sencilla, ¿no? Que parece incluso de niños, ¿no? Como Dios crea este mundo, ¿no? En realidad es muy compleja y significa mucho. Por tanto, ¿cómo podemos definir o quién es el Dios de la creación? De verdad, ese Dios tan grande y tan magnífico que crea las grandes montañas, el Everest, los grandes mares, ¿es tan cercano de verdad? ¿O es un Dios lejano que ha pasado ya de nosotros hace muchos siglos? ¿Cómo podemos unir la redención con la creación, ¿no? ¿Cómo podemos unir ese Dios cercano con ese Dios magnífico, tan grande y tan inmenso como con este planeta Tierra? Yo creo que, como dijiste tú antes, Andrea, a Dios es difícil por decir que es, ¿no? Porque Dios es infinito y a nosotros como seres humanos finitos pues nos cuesta entender la magnitud y la grandeza de Dios, ¿no? Pero hay ciertas cosas que sí que nos muestran parte de su carácter. Una de ellas es la Biblia y otra también sería la creación, ¿no? Que es como un libro grande, ¿no? Que nos muestra cosas increíbles de él y cosas como, por ejemplo, que es un Dios muy poderoso que puede crear universos enteros solo con su palabra, que es un Dios súper detallista porque se
paró a mirar hasta los átomos más pequeños y las células y las partes concretas, que los que saben biología un poquito más de estas cosas realmente son fascinantes, porque es realmente muy complejo para lo pequeño que es. Increíble. ¿Verdad? Y luego está que es muy artista, ¿no? O sea, la cantidad de variedades de animales, de plantas, de seres vivos que ha creado y con formas distintas que no se parecen mucho entre ellos algunas que otras, me parece fascinante, ¿no? Pero sobre todo esto es un Dios de amor, ¿no? Que es un Dios que nos ama tanto que pensó a crear el ser humano en el último momento de la creación, en el sexto día. Sí, sí. Justo cuando ya había terminado de crear todo, cuando ya todo estaba hermoso y todo bien colocadito, creó al hombre para poder disfrutar con él de lo que había creado, ¿no? Para tener este momento con él y poder disfrutar y enseñarle de lo que había creado y pasar un tiempo con él, ¿no? Y es muy curioso porque justo lo que no sabía si decir o no es, en un estudio bíblico, estudiamos el sábado, ¿no? Y la creación. Y me parece curioso que el primer versículo, o sea, el primer capítulo de Génesis es como muy poético, ¿no? No sé si os habéis pensado a ver esto, ¿no? El Génesis tiene como una estructura que tiene forma de quiasma, ¿vale? Esto no sé si lo vais a ver vosotros, pero os pondré en una foto luego, que tiene como una forma de triángulo, ¿no? En la base está el 1 y el día 1 y el día 4, un poco más arriba sería el día 2 y el día 5, el día 3 y el día 6, y arriba del todo es el séptimo, ¿no? El sábado. Porque si os fijáis, en este lado, lo que hace Dios el día 1, el 2 y el 3 es crear el espacio, ¿no? El primer día crea el día y la noche, el segundo el cielo y la tierra, el tercero la tierra y el mar, separa todo eso, y en los días 4, 5 y 6 lo llena de cosas bonitas, de cosas hermosas, ¿no? Del día 4 con sol, lunas y estrellas, el día 5 con peces y aves, el 6 con animales y el hombre, y el 7 como el día precioso para juntarlo y pasar tiempo con nosotros en el sábado, ¿no? Como para disfrutar de ese momento. Me pareció muy bonito, ¿no? Porque es muy poético. Nunca me había parado a pensar que la creación fuera tan bonita. Todo esto queda como un poco en contraposición con el evolucionismo, ¿no? Porque si nos pensamos si nos ponemos en el punto de vista del evolucionismo, nosotros no somos nada, ¿no? Somos un ser humano, un ser vivo más, que lo único que tiene que hacer es morir y pasar su genética a otro ser vivo para que siga la historia, ¿no? Para que todo continúe. O sea, no tenemos valor en sí mismo, pero la creación nos da valor, Dios nos da un valor que es lo que hace que nosotros es crear un plan ya desde el principio, por si nosotros caemos, Él pueda venir a salvarnos y darnos una segunda oportunidad, porque ni siquiera nos obliga, solo nos da la oportunidad de elegir si queremos seguirle a Él o no. Y eso es lo que me parece muy bonito de la redención y la creación. Pues la verdad es que me parece muy, muy impresionante lo que comentas, Ramona, porque en muchas ocasiones no podemos verlo, ¿no? No podemos vislumbrarlo y me acuerdo un texto en Romanos, ¿no? Que dice que hay muchas personas que están como cegados, ¿no? Que tienen mucha necedad, que no reconocen al creador de todas estas cosas. Y hay movimientos, ¿no? Hoy en día en la ciencia que van hacia eso, ¿no? No es nuestra intención ahora ponernos a hacer apologetas de esto, porque quizás tampoco no es de nuestro conocimiento muy amplio, pero sí que es verdad que al menos sí que tenemos esa fe y sin duda alguna esa fe nos mueve como personas día a día a reconocer a Dios como un Dios creador y cercano, y eso es muy importante. Pues me gusta porque antes, Jorge, has dicho que todos adoramos a algo o a alguien, y ahora ella lo ha completado súper bonito, porque es como en el momento en el que tú adoras a tu creador, a nuestro creador, que es Dios, eso no te da solo un sentido para morir, que es lo que tú decías de que según la evolución, en realidad como que mueres y pues pasas la genética al siguiente. Lo que importa más es como tu propósito al morir. Pero es que al adorar a nuestro creador no te da propósito solo para morir, sino te da un propósito para vivir, que eso es como lo que cambia completamente. Entonces, no sé, me ha parecido una imagen súper bonita la que has propuesto del triángulo y todo eso, y me parece muy guay esta idea de que nos quedemos con que adorar al creador te da un propósito para vivir, no solo para morir. Ahí hay un tuit, ¿eh? Pues no había pensado pero es verdad. Si no tenías apúntalo. Llegamos a la tercera y última pregunta, que esta me toca a mí, ¿vale? Así que la voy a leer, me la voy a hacer a mí mismo. Dice, al reconocernos como creados, decidimos adorar a un Dios grande y poderoso,
que nos creó, ¿no? ¿Cómo podemos ver ese mismo Dios tan grande en el Dios de la cruz, ¿no? ¿Cómo podemos ver a ese Dios en la cruz y sobre todo qué debemos hacer nosotros ante esa cruz? A mí me gustó mucho esta imagen. Esta semana estuve en un campamento con niños pequeños y yo les hablaba sobre ese Dios tan grande y les decía, cuando viene vuestro Padre a hablar con vosotros, ¿qué hace, no? Y una niña me decía esta imagen de un padre agachándose para ponerse a los ojos de su hijo, ¿no? Y quizás su hijo mide menos de 1 metro y él mide 1,80, pero tiene que agacharse, tiene que ponerse a sus ojos para poder hablar. Y eso es la cruz. La cruz es una forma de decir, yo soy un Dios todopoderoso que ha creado todo esto, pero que no abandonó esta creación. Hoy esta creación ha fracasado y cualquier otro dios, ¿no? Los dioses mitológicos nos hablan de que están enfadados y nosotros tenemos que hacerles ofrendas para contentarlos y decirle, oye, estamos aquí, por favor, tratarnos bien. Y este Dios que crea algo, que esa creación se le revela, fácilmente Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esta creación completamente rebelde, tira, apaga y vámonos, ¿sabes? Y ya está, que se autodestruyan entre ellos, van a pasar algunos milenios y seguro van a dejar de existir y ya está. Y es lo que predicen muchos periódicos, ¿no? Que en el 2050 se acabe el agua, viene la guerra por el agua, ¿sabes? Y nos autodestruimos nosotros solitos. Y es como que el Señor dice, no, yo tengo un plan para vosotros. Y eso es en la cruz. Y es muy fuerte pensar que el plan de Dios es una cruz, que el plan de Dios es matarse, ¿no? O sea, entenderme muy bien. Él no viene en un acto suicida, Él viene justamente a buscar la salvación y viene a que le reconozcamos y le adoremos. Nosotros matamos a Dios, ¿no? Y es una de las famosas frases de Nietzsche, ¿no? Este filósofo que dice, nosotros hemos matado a Dios, o Dios ha muerto, y muchos se quedan en esa frase, pero en realidad no dice Dios ha muerto, sino dice Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, nosotros matamos a Dios. Y eso es muy llamativo entenderlo, que Él se sacrifica por nuestra salvación. No solamente nos crea, no solamente está con nosotros y nos acompaña toda la creación, no solamente mantiene la creación, sino también se sacrifica por la creación y está dispuesto a dar su propia vida por la creación, y así lo hizo. Por tanto, ver a ese Dios tan grande y tan poderoso, ser de tan pequeñito como yo, agacharse tan bajito para decirme, chico, que yo te he creado, pero yo quiero estar contigo por toda la eternidad. Yo esto que ha pasado no es algo que he querido, no es mi voluntad, todo esto que ha pasado. Hay muchas cosas que son mi voluntad es crearte, mi voluntad es darte amor, mi voluntad es que estés bien y que tengas bienestar. ¿Cuál no es mi voluntad? Que tú sufras. Y yo siempre le pregunto a los jóvenes y a los adolescentes con los que trabajo, le digo, ¿qué es lo único que Dios no puede controlar? ¿No? Dios es todopoderoso y controla todo, pero ¿qué es lo único que no puede controlar? Porque no quiere controlarlo, mi voluntad. Por tanto, puede controlar la mía si yo estoy dispuesto a que el Señor ponga en mí sus principios, pero no puede controlar la voluntad de Jorge. Quizás Jorge no tiene una buena actitud cristiana y termina de dañarme a mí. Yo puedo ir a la iglesia, ser un buen cristiano, ser vegano, ser la mejor persona del mundo, y un sábado por la mañana estoy yendo a la iglesia y un borracho me atropella. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios lo quiso? No, Dios no quería eso. Solamente que no podía controlar la decisión de esa persona que decidió embriagarse y atropellar a una persona y quitarle la vida. Eso nos explica que ante el caos que nos da el pecado, Dios quiere tener el control de nuestras vidas, quiere recuperarlo, quiere recuperar este mundo y volver a tener esa paz que encontramos en la creación, ese triángulo perfecto de adoración, de amor, de paz. Así que es muy importante verlo en la cruz, ver la solución de todo esto, verlo en la cruz. Si queremos volver al principio, ahí está la cruz. Apocalipsis, ¿de qué nos habla? De la cruz. ¿De qué nos habla al principio? De esa cruz que nos promete una redención eterna. Y ya está, amigos. Aquí hay un reel, ¿eh? Porque luego se me olvidan cuando editamos esto. No, muchas gracias. Y bueno, chicos, vamos a... No sé, ¿alguien quiere decir algo? No, nos hemos quedado un poco... Perfecto, yo creo que nada que agregar. Pero si queréis vamos a pasar a la parte más práctica, a ese implícate. Y no sé si tenéis tweets. No sé si tenéis algún tweet para resumir esto. Tenemos. Venga, yo me lanzo. Yo me lanzo. Lo pensabas al principio, ¿no? Con el tema de la oración y la importancia de todo esto y del hecho de que como en medio de nuestra vida, independientemente de todas las cosas que tengamos como responsabilidad, ¿cómo podemos hacer el esfuerzo de poner a Dios primero, ¿no? Y pienso, seguramente lo han escuchado, esos audios por ahí virales de TikTok, de Instagram Reels, etcétera, que tú utilizas como fondo, y hay uno que dice en inglés es Put God First. Put God First. Y creo que ese será mi tweet, es Put God First, pon a Dios primero. Creo que esa es la esencia de la oración. Muy guay, muy guay. Ramona. Mi tweet es Dios hizo todo para poder disfrutar contigo. Qué guay.
Me gusta mucho la palabra disfrutar, ¿eh? Que venimos a gozar, ¿no? Como lo han dicho otros capítulos, a la gozadera. Gracias, Ramo. ¿Andrea? Sí, el mío, aparte del que ya he metido por ahí, Sí, ¿eh? era: todos adoramos a algo, a alguien. ¿Tú a quién adoras? Ah, qué guay, tía. Está muy guay. Pues, ¿sabéis? Mi tweet tiene que ver justamente con la cruz, ¿no? Yo, bueno, cuando estaba pensando en este tweet, yo lo ponía: si quieres saber el principio y el final de todo, mira la cruz. Ya está, ¿no? Cortito, al punto y al grano. Yo creo que en la cruz encontramos el principio y el final. Chicos, muchísimas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien. Genial, Por supuesto. hemos disfrutado. A tope, a tope. Así que la siguiente semana otro capítulo más, y agradecerles mucho por estar en esta ocasión con nosotros. Y también agradecerte a ti, agradecerte que nos acompañas, agradecerte que te has quedado hasta el final y sobre todo que has dialogado con nosotros, que seguro tienes tweets pensados, que seguro tienes preguntas, que tienes dudas. Déjalas acá abajo, nos encanta leerte, nos encanta que nos escribas en Instagram, jae_oficial, y por supuesto que también estés participando tanto en Spotify, en todas las plataformas de podcast que estamos, en YouTube también. Sabes que puedes estudiar inverso, que puedes descargar la aplicación que se llama Escuela Sabática, tanto en Android como en iOS, y puedes estudiar inverso todos los días. Puedes tener una planeación donde todos los días tienes, bueno, una tarta. Imagínate una tarta buenísima donde cada día te comes un trocito. Qué mejor que un día comerse la tarta entera, porque todos los días tienes un poquito de tarta. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente inverso, y no te olvides que estamos semana a semana con la intención de dialogar contigo y estar juntos estudiando la Biblia. Hasta luego y nos vemos en el próximo inverso.